Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Una buena y una mala noticia para partir. La mala noticia, por cierto, es la muerte de Tati Pena, esta periodista y cantante chilena que hacía tiempo que estaba con un problema de salud, de esclerosis múltiple, y se acaba de anunciar su deceso. Le mandamos nuestras condolencias a su familia. Por otro lado, desde el punto de vista deportivo, la buena noticia es que la rojita, las mujeres, la roja, las mujeres sacan la cara y se clasifican para las Olimpiadas las supuestas Olimpiadas de Tokio, que también con este COVID no hay nada seguro. Así que partimos con estas noticias de Dulce y de Agraz. Pero saludamos, como siempre, a Ricardo Tuane, al doctor Ricardo Tuane, y al mediático, multifacético doctor Michel Mech, Contraviento y Marea. Lo vimos ahí en Contraviento y Marea. Yo no había visto nunca el programa, quiero reconocerlo, y lo vi porque sabía que iba a salir el doctor Michel Mech. Muy bien, lo llamé en medio del programa, le digo, muy bien tu participación, pero ¿cómo no le voy a regalar el tratamiento? Espérate, si viene la parte, me dijo. Así que le regalaron el tratamiento a este joven que estaba a punto de perder la vista. No, muy buena tu participación, Michel. Me sentí muy orgulloso de ti, qué sé yo. Además habla. Yo creo que ese programa, a pesar de que, claro, está más pauteado y qué sé yo, lo único que hace es reforzar tu lado humano, que lo has tenido siempre. Yo siempre que he tenido gente que no puede pagar tratamiento o que está con problemas, siempre he recibido el cariño de Michel y su siempre disposición a ayudar a la gente. Así que felicitaciones, amigo mío, ¿eh? Gracias, Checho. Sí, al final hemos aprendido de ti, pues. Sí, aquí esta cosa así más mediática igual cae un poco porque nosotros tenemos alguna exposición también aquí en el programa y la gente nos conoce. Es rico poder ayudar, además, entretenido, son cosas distintas y es un desafío. La cámara y estar con el Pancho Saavedra, igual son monstruos del espectáculo y de los montajes, así que es todo un desafío bien interesante. Y por supuesto que bueno, que mérito también del Centro Láser y de la clínica que presta su dependencia y que bueno, regala insumos y derechos de pabellón y tiempo, etcétera, justamente para lograr el hito que es ayudar a esta gente que es más vulnerable y que no tiene posibilidad de tratamientos tan onerosos. Así que todo redondito, muy bien. Qué bueno. Gracias, Checho. Muy bien. No puedo guardar silencio ante tales comentarios, porque en realidad como Micho somos compañeros de universidad y por lo tanto la trayectoria de Michel desde el punto de vista profesional y humano la conozco muy de cerca. Micho es efectivamente lo que se ve, es afectivo, tiene un corazón gigante, tiene unos valores realmente extraordinarios, es amigo de sus amigos y además es un profesional de excepción. Es decir, porque yo soy un convencido además que los buenos profesionales tienen que ser además buenas personas, porque yo puedo ser muy buen técnico, muy buen artesano en algo, pero si no soy una buena persona, no soy un muy buen profesional. Y Micho cumple con todas las condiciones. Y las cosas buenas hay que decirlas, compadre, en vida y directamente. Tengo un profundo sentido de admiración por tu persona. Gracias por tu concepto, Ricardo Checho. Yo también. Yo tengo preparado el discurso que voy a decir cuando te estemos enterrando, Michel, porque yo te voy a sobrevivir de todas maneras. Soy mucho más joven que tú. Sí, claro. Entonces, tengo listo el discurso. ¿Quieres enterrar a Micho? No entendí mucho, no me quedó claro eso. Ahora igual, no, Michel es menor que yo. Oye, igual con Ricardo estamos un poco preocupados por ti, porque, bueno, vimos ayer por la noticia y todo que a lo mejor vas a tener que pagar de una sola vez 2,5% de tu patrimonio. Yo por suerte con Ricardo quedamos fuera por lejos. Así que bueno, te ayudaremos. Sí, no me importa, yo incluso lo iba a donar, fíjate. Iba a donar el 2,5%, porque como yo estoy entre los
los 5 más ricos de Chile, iba a donar mi patrimonio, pero ahora si sacan una ley y quieren que me obligan a entregarlo, yo estoy dispuesto porque igual lo voy a donar. Nosotros hablamos de riqueza humana, es una riqueza humana, porque no sé si es solamente material, ahí no sé, pero hablamos que era una persona con riqueza humana, por eso que eres tan rico. Yo dono el 2, oye, yo dono feliz el 2,5. Porque son dos cosas distintas, porque Checho él dice que yo soy rico, pero no sé si se está refiriendo a que él es adinerado, porque son cosas distintas. No. Rico. De dinero ni hablar, yo dono el 2,5 mis deudas, no tengo problema. El 2,5 mis deudas, que las quiera pagar yo feliz. Bueno, la noticia del coronavirus no quiere salirse del primer lugar de la agenda. Queridos amigos, ha bajado el crecimiento neto de la necesidad de camas, pero sigue aumentando en la medida que haya, en la medida que haya más, que crezca todos los días la cantidad de necesidades de camas versus lo que se va poniendo disponible. Se bajó de 58 netos a 30 y tanto, pero sigue siendo muy malo. Así que no quiere soltarnos este coronavirus. Pero ¿sí? Hay que mandar una señal optimista, Checho. Yo creo, no sé, Ricardo, yo creo que también estamos en la línea con matices. Ricardo sabe mucho de esto. Yo creo que un tema es el tema de número de casos, que pareciera haber una pequeña atenuación. Y pareciera, como tú dices, que estábamos ahora con la cantidad de camas críticas producto de la cantidad de números que tuvimos la semana pasada, y ahora pareciera que hay un cambio en la tendencia. Por otro lado, Checho, acuérdate que el tema de las vacunas es vital, y en el mundo hay una guerra de las vacunas, ¿no es cierto?, donde yo creo que el tema científico, académico, puro es importante, pero hay una guerra también, como por ahí lo decía el ministro Mañalich, geopolítica, económica, de intereses de las potencias de validar sus vacunas, aquellas que ellos eligieron. Estados Unidos, Israel, la Pfizer, el Reino Unido, AstraZeneca, y China, y nosotros, la Sinovac. Y todas, Checho, como lo hemos dicho muchas veces, se desarrollaron muy rápido, en un año, cosa que Ricardo sabe mejor que yo. Esto se hace una vacuna, son 5 años, 4 años, entonces todavía están en fase 4 y hay algunas cosas que todavía sorprenden un poco y da lugar a mucho comentario, pero acuérdate, mira, Reino Unido, AstraZeneca ha sido exitoso. Oye, Finlandia, yo he leído, Finlandia la prohibió hoy día. Creo que Finlandia, por eso te digo, porque escúchame, que esto es una guerra también económica. Sí. Allá con esa vacuna en Reino Unido tienen 10.400 menos muertes, ¿ya? Y una eficiencia de casi el 60%, y están haciendo una vida de nuevo casi normal. En Estados Unidos, de 6 millones de esta vacuna, hay 6 casos de trombosis, y la suspendieron porque también ellos adoptaron la Pfizer. Yo creo que también hay un poco de eso. Acuérdate que el piloto de Israel, Estados Unidos, la Pfizer, que es exitoso. Y en Chile no hay que nublarse, Checho. Estamos con la Sinovac, que ya sabemos por estudios serios, ¿cómo se llama, Ricardo? El de Brasil, del Instituto Butantan, el Butantan, y otros más que hablan de la efectividad, para que la vamos a repetir, de la Sinovac, que funciona. Y yo creo que en ese aspecto, aquí en Chile ya vemos, Checho, este cambio en la tendencia de las camas críticas, de las camas, de las hospitalizaciones, donde los mayores de 70 años van bajando, ¿no es cierto?, desde comienzo de marzo mostrando baja, y es el más bajo, y desde hace una semana se ralentizan los mayores de 60, y los menores son el cuento crítico. Así que en general, Checho, el panorama es esperando el efecto de las vacunas, que tienen rendimiento, que apuntan a prevenir el cuadro grave, y casi en un 100% muchas veces la mortalidad. Así que yo creo que tenemos que ver un poco la luz, y todas esas teorías conspirativas, ¿no es cierto?, que aparecen contra vacunas. Piensa que en Chile hay 1 millón de rezagados que no se quieren vacunar, producto de todas estas cosas que se hablan, y hay que ser súper claro en el mensaje. Hay que vacunarse, hay que cuidarse, sobre todo los jóvenes, y pareciera que esto está de a poquito con luces de funcionamiento. Yo creo que ese es el mensaje. No sé qué piensa Ricardo. Antes de darle la palabra a Ricardo, un dato nomás. El 71% de los casos graves de COVID tienen menos de 60 años. Ahí de alguna forma reitera lo que estabas diciendo tú.
Ricardo. Yo estoy un poco en la misma posición que Micho. Creo que hay una luz de esperanza cuando uno empieza a mirar las curvas y a desagregar los grupos etarios y los factores de riesgo. Tú te das cuenta que efectivamente pareciera ser de que la vacuna está comenzando a ejercer en los grupos de riesgo por edad y en los grupos de riesgo por patología, que fueron los primeros que se vacunaron y cumplieron su segunda dosis, porque hay que recordar en esto que la Sinovac son 2 dosis y que después de los 14 días recién de la segunda dosis, es decir, después de 1 mes y medio de puesta la primera dosis de la vacuna, uno alcanza de alguna manera ese efecto de protección deseado. Entonces, desde esa perspectiva, yo también tengo una luz de esperanza y tengo la sensación de que las cosas van a comenzar de a poco a mejorar, siempre y cuando mantengamos los cuidados. Y esto hay que ser muy, muy claro. Hay que mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Hay la gente que trabaja en las UTI, muchos de ellos han señalado en los chats que tenemos nosotros, internos y que conversamos, muchos han señalado de que lo que está ocurriendo es que probablemente las UTIs podrían descomprimirse un poco más si hubiesen más camas de orden intermedio. Es decir, hay pacientes que todavía están en las unidades de tratamiento intensivo que no pueden ser, que probablemente por su complejidad no están para la UTI, pero tampoco están para sala. Entonces ahí pareciera ser que ahora se está generando la necesidad de camas más bien de orden intermedia. Pero son elementos técnicos y uno tiene que seguir confiando de que las autoridades y en estos comités están nuestros mejores cerebros y las mejores intenciones para hacer las cosas, y que vamos a ir aprendiendo y seguimos aprendiendo y hay cambios. Y quiero señalar que efectivamente estamos observando lo que ocurre con las vacunas, porque las vacunas se liberaron todas en todas partes del mundo gracias a comités de emergencia y a comisiones específicas que la ley le faculta a las autoridades para aprobar de emergencia determinadas vacunas o determinados fármacos. Entonces, los procesos normalmente deberían haber durado más y por lo tanto hoy día estamos observando cosas que probablemente si hubieran durado todo lo que deberían haber durado los procesos de aprobación, algunas vacunas incluso podrían haber sido cuestionadas desde el punto de vista de su seguridad. Pero Sinovac, y aquí viene, y la Pfizer, que son las que fundamentalmente se ocupan en Chile, han demostrado en la fase de estudio de campo, y en esto quiero explicarle a todo el mundo qué es lo que ocurre. Cuando uno hace un estudio, lo que hace es seleccionar una población y la vigila muy de cerca. Entonces hay enfermeras que vigilan y ven cuáles son los factores de riesgo, etcétera. Pero cuando uno hace las cosas masivamente, la cosa es totalmente distinta, porque los pacientes son los pacientes de la población real. Entonces, por eso es que es importante lo que decía Micho, el estudio de fase 4, que es lo que estamos hoy día. Y los estudios de fase 4, que la observación, que es lo que ocurre en la población normal, han demostrado que la vacuna Sinovac y la de Pfizer son vacunas seguras y son efectivas. Entonces tenemos que estar tranquilos y la gente tiene que ir a vacunarse con tranquilidad, porque esos son los datos que tenemos hoy día. Muy bien. Antes de ir a la pausa, voy a leer un mail. Dice: estimado Checho, no sé si has visitado Valparaíso en los últimos 2 o 3 años. El estado en que se encuentra nuestro principal puerto es pésimo. El suscrito visita muy seguido Valparaíso y lo hago caminando por el puerto, por la ciudad y los cerros. Hoy día Valparaíso es un basurero con calles y aceras muy sucias. Los edificios y tiendas todas rayadas, con grafiti grosero y llenos de odio. Caminar en Valparaíso hoy es un peligro sanitario. La razón es la pésima gestión del inepto alcalde Charp del Frente Amplio, que no ha hecho nada. Valparaíso, por la pésima gestión de Charp, está a punto de perder su reconocimiento internacional de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que hablaría muy mal no solo de Valparaíso, sino también del país. Charp pretende presentarse a la reelección. La gente de Valparaíso está aburrida, molesta y avergonzada. Espero que no voten por él. Eduardo Germain. Fíjate que este mail me hizo pensar que los ciudadanos deberían tener algún índice, porque yo perfectamente podría pensar, Eduardo Germain es una persona que no le gusta políticamente Charp, y por eso que dice eso. A mí me encantaría saber realmente cuál ha sido la gestión de los distintos alcaldes, y se debería generar por algún organismo independiente un índice
que contemple varios factores, ¿no es cierto? Limpieza, ¿no es cierto? Seguridad, urbanismo, jardines, que son las cosas que los principales puntos que debe cumplir un alcalde en una ciudad. Y ponerle una nota y que sea un organismo independiente y que uno diga, mira, este alcalde lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Porque todas estas cuestiones al final terminan votándose por cosas políticas, y la verdad que yo no he ido al Paraíso, le contesto al tiro al auditor, no tengo por qué no creer lo que me está diciendo él. He visto algunas fotos, algunos videos que parece posguerra Valparaíso en algunas ciudades, en algunas calles, digamos. Entonces, sería como súper bueno, no solamente para Valparaíso, sino para las principales ciudades del país, que hubiera un organismo independiente que hiciera un índice de cumplimiento de las gestiones del alcalde para saber efectivamente cómo lo ha hecho un alcalde y cómo no lo ha hecho, para no repetirnos a los malos líderes. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. La Alejandra Mejech de Ultramar, que salió elegida en el Consejo de la SOFOFA, ¿es pariente tuya o no? Sí, pues mi prima es una extraordinaria mujer, una larga historia profesional en el Banco Santander. Después se dedicó a trabajar por el Hogar de Cristo, formando parte de su directorio, presidenta. Hija de Óscar Mejech y 8 o 9 hermanos. Muy destacada la Alejandra, muy buena persona. Compañera de la Sandra del colegio. Mira. Muy buena mujer. Mira, no sabía. Ahí me apareció el nombre y estaba leyendo los nuevos consejeros. Voy a leer a José Anguita. Hola Sergio, como te has podido informar, la mayoría de las potencias mundiales y países en vía de desarrollo están exigiendo a las minorías más favorecidas un aporte adicional. Porque en Chile, que el incremento de la fortuna es notorio. No debería ser así. Lamentablemente, desde la colonia se ha instaurado el principio de la solidaridad, y lo que necesitamos es justicia social, sueldo acorde con la realidad del país. Chile es el país más caro de la región. Dime tú, con $100 en Perú, Argentina, Brasil puedes comprar un 30% más en un supermercado. Has hecho el intento. En este contexto, de poco te sirve el sueldo mínimo más alto de la región. Gracias. A ver, qué bueno que pusiste este tema, José Anguita, porque me gustaría tratar de explicar lo que yo creo que no se entiende muy bien. Las fortunas más grandes de Chile, o los ricos más grandes de Chile, no deben dar, no tengo la cifra aquí, pero no, sin temor a equivocarme, no deben dar más del 5% de las pegas en Chile, de los trabajos. Entonces siempre se cree que los sueldos mínimos son bajos porque los súper ricos ganan mucha plata y mantienen los sueldos mínimos demasiado bajos. Los sueldos mínimos o el 80% de los empleos en Chile los dan las pymes, las pequeñas empresas, la panadería, ¿no es cierto?, la tienda que vende fotografía, te puedo dar podemos estar toda la mañana nombrando pequeñas empresas, digamos, y esa empresa sí le hace diferencia que le fijen un sueldo mínimo más alto, porque muchas veces al fijarle un sueldo mínimo más alto lo que hacen es que no pueden seguirlos pagando y eliminan ese puesto de trabajo. Entonces al final de cuentas se traduce que por querer subir un poco más los sueldos termina eliminando puestos de trabajo, o sea, se va a cero el sueldo que podía ganar esa persona. Entonces yo te digo, José,
piensa lo que te estoy diciendo, porque esto no tiene que ver con una cosa política, tiene que ver con una cosa técnica. El 80% de los empleos no lo dan los súper ricos. Ahora, si los súper ricos deban pagar más o menos impuestos, que lo vean los técnicos, que lo vean cuáles son las consecuencias, si es bueno o es malo. Sí, Cortito, yo a propósito de este tema, esto ya está estudiado. Fíjate que ahí leyendo y tratando de entender esto, de los 13 países de la OCDE que implementaron alguna vez en su historia este impuesto a los súper ricos, a la súper fortuna, solo 3 lo siguen haciendo. España, muy fallidamente, Noruega y algunos pequeños cantones de Suiza, pude leer. Ha sido muy fallida esta política, en general, porque recauda menos del 1% del PIB, y provocó en estos países fuga de capitales de estos países, y ya administrativamente pareciera muy complejo. Yo creo, fíjate, que pareciera más aquí en Chile una actitud de castigo, otra vez así una revancha odiosa a los más ricos, que una medida realmente muy sensata. Fíjate que yo me acuerdo de un caso, yo estaba allá en Francia, mi querida Francia, de Gerard Depardieu, uno de los actores franceses más icónicos, ¿no es cierto?, del cine francés, Depardieu, que no ha visto una película de Depardieu. Y fíjate que él renunció a su pasaporte francés por esto mismo y tomó la residencia en Bélgica. Es decir, pareciera que muchas de las grandes fortunas deciden su residencia en función de los impuestos. Así que si queremos que haya fuga de nuestros capitales y de nuestra riqueza, implementemos este tipo de medidas de esta forma. Bueno, por eso que yo te digo que es un tema técnico, que hay que ver cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de impuestos, si efectivamente ayudan en algo. La experiencia dice que finalmente nunca se recauda lo que se esperaba y los efectos colaterales negativos son más malos. O sea, aquí podemos hablar con toda tranquilidad porque ninguno de los tres somos súper ricos ni tenemos nada que defender a los súper ricos, digamos. Sí, simplemente hacemos reflexionar nomás. Pero mira, una mirada distinta. Yo creo que puede ser transitoriamente un impuesto para generar efectivamente que las arcas fiscales tengan mayor recaudación y tener más plata para poder apoyar a los sectores más vulnerables. Pero hay dos cosas, y en esto me gustaría desafiarnos, hay dos cosas que son más importantes. La primera es cómo hago yo más eficiente el gasto del Estado. Sí, eso es lo primero. Eso es lo primero, o sea, yo le pregunto a todos los políticos si se atreven de verdad a abrir las cuentas de todas las instituciones u organismos que reciben plata del Estado y veamos si son eficientes o no. Y veamos cuánto de eso efectivamente llega directamente hacia la política que está destinada a generar. Es decir, si la ENAP, si INDAP, si el mismo Codelco, etcétera, etcétera, son lo suficientemente eficientes y si están manejados desde el punto de vista de la gestión con una alta gestión. Eso es lo primero. Porque yo les aseguro, o sea, que por lo menos el 25% de la plata que recibe el Estado se pierde en políticas o se pierde en pagar favores o se pierde en mala gestión de compra. Yo te lo firmo que es así. Y lo segundo, que evidentemente es muy importante, es cómo hago que cada uno de los chilenos pueda crecer más. Es decir, cómo hago que el emprendedor que tú decías, el de la panadería, en vez de tener 2 funcionarios de la panadería, pueda contratar 4. El tipo que tiene un taxi puede tener 2 taxis. El tipo que está en la botillería, en vez de tener un dependiente, puede tener 2 dependientes. El que quiera hacer una startup de tecnología, ¿cómo hacemos entonces para que la máquina del crecimiento permita que podamos dar mucho más trabajo y al haber mucho más trabajo, la gente comienza de alguna manera a contratar a más gente y al contratar más gente comienza inmediatamente a aumentar el valor de base? Hace 10 años atrás en Chile, si tú querías contratar un obrero especializado en terminación en la construcción, tenías que pagarle por lo menos 800.000 pesos porque estaba el auge de la construcción. Eso significa, son hechos reales, eso significa que cuando tú tienes crecimiento importante, que ha sido el gran problema que hemos tenido en Chile desde el gobierno de la presidenta Bachelet hacia adelante, que comenzó a caer el crecimiento y por lo tanto hay menos empleo. Y además, simultáneamente, como tienes muchos más inmigrantes, ha ocurrido una tormenta perfecta. Tenemos menos crecimiento porque hay políticas mal implementadas
y por lo tanto generan que no haya crecimiento. Tenemos una mayor cantidad de oferta de mano de obra para los trabajos, es decir, hay más competencia, más personas postulando el mismo trabajo, y además tenemos el estallido social que inhibió mucha inversión y que inhibió y generó un impacto negativo gigantesco en el país y que parece que se nos olvida, y la pandemia que durante un año ha también generado un impacto tremendamente negativo. Entonces, lo que uno quisiera escuchar ahora es cuáles son las medidas pro crecimiento para que la gente pueda de una vez por todas volver a soñar con crecer y volver a tener mejores trabajos de verdad. Porque no podemos pensar que la informalidad puede ser una alternativa para la gente, porque la gente tiene que tener previsión y tiene que tener salud por lo menos. Si sabéis la lata que me da de este discurso, que también yo lo he tenido ayer, creo que dije exactamente lo mismo que estás diciendo tú. La mejor política social, sin lugar a dudas, es un buen empleo. Y el mejor empleo normalmente ocurre cuando estamos cerca del pleno empleo, y eso ocurrió hace 10 años, cuando, como tú lo estabas diciendo, hace 10 años costaba mucho conseguir gente, entonces para poder conseguir había que pagar más nomás, ofrecer más, ofrecer más, y así funciona, pero por más que uno repita esto, lo repita, no, pero tienen que subir los sueldos, no, por ley. Creen que por ley se arregla todo, por ley no se arregla nada. En el mercado laboral la ley lo único que hace es generar distorsiones, y al final vas perdiendo empleo, y lo que tenemos que hacer es crear más empleo y tener mayor competencia, pero cuesta mucho hacer entender, porque estos son procesos que duran, pues duran un tiempo, y son los procesos que finalmente cuando se logran son los más estables en el tiempo, porque ahora, tú no le puedes obligar a nadie a pagar un sueldo que no lo puede pagar. Hay que reconocer que de alguna manera cuando tú pones estas cosas sobre la mesa y tú generas las medidas pro empleo, hay que acompañarlas de medidas sociales, y eso es cierto. O sea, si efectivamente tenemos que pagar más impuestos, feliz, pero siempre y cuando estos impuestos sean bien utilizados. Y por eso que dije, lo primero que tenemos que hacer, con la plata que todos recaudamos, que la señora cuando compra el pan y paga, ¿no es cierto?, el IVA, porque paga impuestos, o sea, casi el 20% de la plata que paga la persona cuando va a comprar pan, una cuestión tan básica como el pan, se van impuestos. La pregunta es, ¿estamos administrando esa plata como corresponde para ser eficiente en salud, en educación, en pensiones? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, con toda esta plata que tenemos en nuestra casa, en la casa de cada uno, si el Estado lo que hace es administrar la plata como si fuera nuestra propia casa, ¿yo qué saco, no es cierto?, con trabajar más horas extras si efectivamente dejo a la llave corriendo del agua y en vez de pagar 15 lucas de agua termino pagando 40 lucas? Tengo que hacer que las cosas funcionen en forma eficiente. Y me temo que estamos tan acostumbrados que el Estado sea una caja pagadora de favores políticos en vez de preocuparnos de que sea eficiente en su gestión. Oye, pero si la pregunta es, o sea, siempre los recursos en un país son escasos y las necesidades son múltiples, siempre hay más necesidades que recursos, pero la pregunta ¿es muy bajo el presupuesto chileno? ¿74.000 millones de dólares? Para que se compare con lo que está haciendo la ayuda al gobierno. Hemos hecho un esfuerzo fiscal para llegar a los 18.000 millones. Resulta que todos los años el Estado se gasta 74.000 millones de dólares en las distintas políticas públicas. Entonces, habría, como dice Ricardo, que primero, porque siempre para la izquierda es mucho más fácil subir impuestos. Subamos impuestos. Pero ¿por qué hay que subir impuestos? Primero ve qué estáis haciendo con los impuestos. ¿Cuántos programas están certificados de que han sido malos? Pero claro, porque le quitas la caja repartidora de pega a mucha gente. Bueno, pero es que así nunca vaya a funcionar eficientemente. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, don Sergio y panelistas. Habla Patricia Castro. Me gustaría que usted en su programa y además en el programa de la televisión diera a conocer claramente la verdadera historia de las KFP. El comienzo fue que cuando las administradoras perdían, solo asumían los costos ellas. De a poco, con la democracia, fue cambiando esto y ahora el cotizante pierde, creo que incluso más que la administradora. Eso fue gracias a los presidentes democráticos.
Cuando Pinochet creó las administradoras, solo perdían las AFP. Y quede muy claro eso, por favor, don Sergio. Mucha gente lo desconoce. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días, Checho. Buenos días, queridos doctores. Hola, Roberto. Una pregunta para todo el grupo. La comisión constituyente que se elija podrá autorregularse posteriormente y cambiar el quórum de los 2/3 para aprobar las materias que se discutan. No sé, no lo tengo claro eso, porque ya que ahora es tan fácil en el Congreso conseguir los 2/3 para leyes que van en contra de los ideales, como por ejemplo el retiro del 10%, no sé, pues en la comisión constituyente también pueden eliminar los 2/3 para pasar las cosas después simplemente por simple mayoría por la Cámara, ¿no? Buenas tardes, Checho, ¿cómo estás? Por acá el venezolano hijo de chileno. ¿Qué te parece ahora que al parecer ingresaron un proyecto de ley en donde van a hacer que las personas que tenemos deudas de multas por la dictadura sanitaria quieren ahora convertirnos también en ciudadanos de tercera categoría dentro de nuestro propio país? Resulta ser que quieren que los que tengamos multas y no las paguemos, entonces resulta ser que no vamos a tener derecho a conducir por la calle, nos van a quitar la licencia, nos van a quitar el pasaporte y el carnet de identificación. ¿Ahora sí es una dictadura, señor Checho, o es todo muy razonable? Hola Sergio, buenos días. Lo que está haciendo este Parlamento es inconstitucional, viejo. Es increíble cómo la gente no se da cuenta. Ahora a través de artículos transitorios están derogando artículos fijos. Es un robo, como no pueden sacarnos la plata, es un robo que quieren hacer y la gente no se da cuenta, es increíble. Hola Checho, buenos días. Saludo al panel. Una consulta, están pidiendo ponerle impuesto a los más ricos de Chile. ¿Por qué no lo hemos impuesto también a los políticos? Ellos no han perdido ningún peso desde que empezó esta pandemia. Y Chao en su casa o Chao en el Congreso están ganando los mismos millones todos los meses. ¿Qué pasa ahí? A ellos no se les puede tocar. Gracias. A ver, Patricia Castro habla de la verdadera historia de la AFP. Yo creo que el tema de las pérdidas en la AFP no es mucho tema, Patricia, porque no han perdido plata las personas en la AFP. Pueden perder en un momento dado porque las acciones suben y bajan, pero en el largo plazo los fondos han tenido una muy buena rentabilidad, o sea que ese no ha sido el tema. Pero efectivamente, como tú bien dices, habían artículos que se hacían parte de la pérdida y la AFP también pierde cuando pierden tus fondos porque por ley se le obliga a tener un encaje de plata invertido en los mismos fondos que tienen invertidos los ahorrantes. Así funciona. Pero el tema no ha sido la pérdida, no, el tema ha sido la baja en el ahorro, como las lagunas que han tenido, los bajos sueldos, pero no la rentabilidad. La rentabilidad en general, yo creo que a esta altura ya nadie discute que ha sido muy buena. Sobre lo que decía Roberto, si la constituyente que puede cambiar los 2/3, supuestamente no. Pero también te puedo decir que supuestamente no pueden los parlamentarios pedir el retiro del 10%. Es anticonstitucional. No es constitucional que los constituyentes cambien los 2/3, pero cuando quieren hacer algo inventan alguna trampita, algún bypass, y está ese peligro. Por cierto que está ese peligro que tú señalas. Lo otro es el venezolano hijo de chileno que dice que las multas sin pagar. Yo estoy de acuerdo que aquí se criminaliza mucho a los que han cometido faltas por tratar de trabajar. Que aquí hay dos cosas distintas. Para mí es distinto una persona que le pasan una multa porque abrió su negocio, porque quiere trabajar, o otra persona que le pasan una multa porque estuvo en una fiesta. A mí el segundo me parece de total y absoluta irresponsabilidad. A mí el primero me parece que es un tipo desesperado por la supervivencia. Creo que no tienen la misma culpabilidad.
No, la misma culpabilidad, Priscila, no es connotaciones, son cosas distintas. Un gallo que es irresponsable y va a una fiesta sin mascarilla y está con 20 personas, es muy distinto a una persona que tiene un bolichito chiquitito y lo abre porque quiere sobrevivir, porque no ha recibido ayuda del Estado. Para mí, esa multa es distinta a la otra. Ahora, sobre qué te parece que nos suspendan la licencia o nos suspendan esto. Bueno, pero es que las multas son para pagarlas, pues. Entonces, el Estado es lo mismo que si tú no pagáis los partes que te han pasado en el auto, la única forma que tienen las municipalidades de cobrarte esos partes es no darte la patente cuando la vayas a sacar. Para sacar la patente tenéis que tener al día tus partes. Para eso son las multas, si no, no servirían de nada. Y eso sería lo que yo puedo contestar. La música indica que vamos a la pausa. A la vuelta le damos la palabra a nuestros panelistas. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Muy bien, me acaban de informar que hoy día es el día del locutor radial, así que saludamos a todos los colegas que trabajan en este medio tan maravilloso como es la radio, un medio que reacciona muy rápidamente a las noticias, un medio que lo acompaña, un medio que es más interactivo que otros medios, comparativamente con los diarios, mucho más interactivo, ¿no es cierto?, con la televisión también. La televisión es más maqueteada, cuesta más para llegar. En cambio en la radio usted ve cómo conversamos diariamente con la gente aquí. Ricardo, Michelle. Sí, yo quiero, si me permites, leer algo que me parece a mí tremendamente grave, pero que refleja el estado de las cosas en el país. Hoy día, en el Mercurio, en EMOL, hay un artículo que dice: Gobierno lamenta ataque en Macrozona Sur, refiriéndose al ataque a una comisaría y a la quema de 9 casas que ocurrió anoche y a lo que ocurrió en un CEFAM donde agredieron a los funcionarios. Pero el subsecretario del Interior dice lo siguiente: según el subsecretario, abre comillas, todos sabemos lo que costó que un juzgado en la región de la Araucanía otorgara una orden de ingreso a ese domicilio, refiriéndose al funcionario del juzgado de Traiguén. Tuvieron que pasar sucesivos juzgados de garantía para que autorizara el ingreso a ese domicilio para descubrir armamento, munición y hasta explosivos. De Juan Pablo Pirce. Oye, esto me parece pero de una gravedad increíble. O sea, que el subsecretario del Interior diga públicamente: mira, los juzgados no nos están dando la posibilidad de investigar y tenemos que andar golpeando las puertas. Ahí es cuando uno dice, bueno, aquí el presidente de la República debería llamar al presidente de la Corte Suprema y al presidente del Senado y tener una conversación diciendo: ¿estamos o no estamos en Estado de Derecho? Sí, ¿sabes lo que efectivamente... No, es que esto es una cuestión que es de fondo, porque en realidad, ¿cómo puede ser que donde tú encuentres un barretín con armas de guerra haya tenido, me entero ahora, porque el subsecretario del Interior lo pone, que hubo muchos juzgados que negaron las órdenes de investigar? Así es, hubo una sola jueza que al final dio la orden, por eso se demoraron mucho. Fíjate, Ricardo, que estamos en sintonía absoluta. Yo a propósito de un correo que me llegó de Cristian Salamovich, un amigo y auditor de nosotros mucho tiempo, me dice: pucha, oye, ¿viste? Comentaron lo que pasó ayer en Quidico, Tirúa, a propósito de la balacera, la quema, que fue increíble, que incluso hay una emisora donde tú lo puedes escuchar. Esta balacera es realmente como en la guerra. Y yo iba a hacer esa pregunta, fíjate, ahora cuando me dieron la palabra: ¿qué pasó con Juan Pablo Pirce, este oficial de Sala, 11 años en Traiguén, hijo de Guillermo Pirce, y que finalmente fue sorprendido, como tú dices, con este arsenal de armamento
y a lo mejor hay un secreto sumario, ojalá que se están tomando acciones, pero no hemos sabido nada. El tema como que se ocultó y realmente es de primera importancia, es de trascendencia absoluta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estás cometiendo una ilegalidad. A mí me sorprende. Estás cometiendo una ilegalidad. Tenemos que andar mendigando que un juzgado nos entregue la posibilidad de investigar. Me parece increíble. Estás cometiendo una ilegalidad, Michela, porque no se puede nombrar al oficial del juzgado. Se prohibió nombrarlo. No, perdóname, yo soy una persona absolutamente independiente y el nombre tiene nombre y apellido y fue sorprendido de esa forma a la luz, a la vista de todo el mundo. Está bien, pero no lo pueden nombrar, Michelle, no lo pueden nombrar. Hay prohibición de nombrar. Ahora, pregúntame a mí si me parece bien que prohíban nombrar a un delincuente. No. Es como tapar la cara a un delincuente cuando es atrapado, digamos. Pero así tenemos, así está la justicia hoy día, po. La protección a los delincuentes permanentemente. A ver, vamos a leer los Twitter. Jorge Augusto dice, hola Checho, en cuanto al impuesto a los súper ricos, sería correcto que el Partido Socialista y el Comunista con un patrimonio superior a los 13.000 millones y 3.625 millones respectivamente también pagaran este impuesto. Deben dar el ejemplo los que dicen representar al pueblo. Jaime Schaeffer dice, sí, toda la razón, Ejército de Chile es el primero que tiene que decir en qué gasta el dinero, con toda la corrupción que se ha descubierto ahí. Solo anoche en el programa Mentiras Verdaderas comentó el periodista Pavlovich toda la corrupción que hay ahí. Partamos por eso. Sí, por supuesto, yo creo que el ejército tiene que estar abierto a explicar sus gastos, por supuesto, y tienen muchos controles. Los que cometan corrupción dentro del ejército deben salir del ejército con destino a la cárcel. Yo nunca voy a defender eso. Otra cosa es el ensañamiento que tiene gente como tú y como el periodista que nombraste, Pavlovich, con el ejército, permanentemente. O sea, me encantaría que fueran igual de cómo que se llama, de acuciosos con los corruptos que aparecen por el lado de la izquierda. Como por ejemplo lo que estaba mencionando Michel. Se tapó, era hijo de un intendente del gobierno Michelle Bachelet, se empezó a tapar la cuestión, se lo arrestó. ¿Qué hubiera pasado si ese mismo personaje hubiera sido hijo de un intendente del primer gobierno de Sebastián Piñera? ¿Para qué decir si hubiera sido hijo de un intendente del gobierno militar? O sea, hoy día todavía no saldría de la primera plana de las noticias. Entonces, mira, no puede ser que todo le demos distinta intensidad dependiendo del sector político que venga. Y en eso tenemos que parar el cuento. O sea, yo no tengo ningún problema que se enjuicien a los corruptos del ejército, de carabineros y todo lo demás. Pero tampoco voy a prestarme para destruir instituciones como la de carabineros, como la de ejército, que curiosamente, tienen mucho mejor aprobación en toda la población que la clase política. Pedro David Hernández dice, muy bien esos galenos como el médico oftalmólogo Michel Metz que hacen gestos sociales en favor de personas que no tienen dinero para someterse a carísimos tratamientos. Contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas desesperanzadas. Juan Carlos dice, buenos días, ya hay diversos estudios que corroboran una relación directa entre el aumento de las cuarentenas y aumento de contagio a nivel mundial. Países que han retrocedido en estas medidas han aplanado las curvas. Gato, no más cuarentena. Hashtag, no más cuarentena. Loreto Reyes, por último, dice, Quirico en la Araucanía, quemado completo y el gobierno nada. Gente con niños muertos de miedo, disparos por doquier y este gobierno preocupado de las elecciones mientras un pueblo entero en la completa indefensión. Fuera el terrorismo. Pausa noticiosa, volvemos con Bernardo Fontaine, el economista, va a estar con nosotros acompañándonos. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Muy bien, ya estamos de vuelta, Ricardo Tuane. Sí, un par de, aprovechando que tenemos a Bernardo acá, hay que sacarle provecho. Que con este tema de los impuestos, un poco para aprender. Cuando sube Donald Trump, él plantea que hay que bajar los impuestos y que con eso iba a producir un crecimiento importante. Y hubo mucha resistencia y muchas burlas de muchos economistas que creyeron que eso no iba a ser posible. Y al final de la década de Trump, si no fuera por la pandemia, habría estado en pleno empleo y Estados Unidos habría crecido probablemente como no lo hizo nunca. Y hay otro caso, que es el caso de Irlanda, en que también sistemáticamente bajó fundamentalmente los impuestos corporativos, es decir, a las empresas, y ha logrado que grandes corporaciones, tanto de Europa como de Asia y de Estados Unidos, trasladen sus oficinas centrales a Irlanda, generando una recaudación sin precedentes en Irlanda, y ha permitido que Irlanda esté creciendo como no había crecido en toda su historia. Entonces este tema de los impuestos pareciera ser que no es un absoluto, en términos de que para lograr mayor recaudación necesariamente hay que subir los impuestos, sino que pareciera ser que es una mezcla de cosas. Bernardo, ¿nos podrías ayudar un poco para entender eso? Claro, mira, lo que hay que tener claro es que los impuestos son necesarios para financiar el Estado, pero son siempre un costo. Los impuestos, ¿qué es lo que hacen? Hace que las personas ganen menos. Hacen que las empresas ganen menos también y puedan invertir menos, las pymes puedan crecer menos porque tienen menos plata para invertir. Hacen que los precios suban, que las cosas cuesten más caro. Entonces, siempre son un costo. Ahora, hay que tener cierto nivel de impuestos para tener salud, educación, seguridad, en fin, o sea que hoy día vivimos rodeados del miedo, pero en fin, entonces son necesarios. Pero no hay duda que no hay que exprimir el limón tanto como para que no dé jugo. Entonces hay que tener un sistema de impuestos pero que no ahogue el desarrollo de las personas. Y en particular, en el caso de Chile, el impuesto a la empresa es muy alto, es uno de los más altos de la OCDE. Y eso el propio Rodrigo Valdés, que fue ministro de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, ha manifestado que es necesario bajar el impuesto a la empresa porque es un impuesto que atenta al ahorro, lo que hace es dejar a las empresas con menos plata, con menos músculo para que crezcan. Y cuando crece una empresa contrata gente, ¿no es cierto?, sube los sueldos y también contrata proveedores, contrata más pymes, más otras empresas, y esa cadena es positiva. Y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos con la rebaja de Trump. O sea, hay algo que hay que hacer en Chile, es cambiar la mezcla de impuestos y bajar el impuesto a las empresas, que al final lo terminamos pagando todo, al final, como decía, porque a través de mayores precios o de menor crecimiento de los sueldos o menor oportunidades de empleo, y buscar otros impuestos que reemplacen ese. Oye, sí, mira, agregando a eso, Bernardo, gracias por estar en el programa, es un lujo tener un profesional de la categoría de Bernardo Fontaine acá. Entonces, al igual que Ricardo, más bien de manera didáctica, una pregunta como de un alumno, del profano. Nosotros somos médicos y en estas cosas a veces nos perdemos un poco, pero en la misma línea, uno tiene la sensación, Bernardo, que como lo decía, en Chile el impuesto que graban a las personas y sobre todo a las empresas es alto. A lo que ya se pagan estos impuestos siguen varios otros, ¿no es cierto?, que son fuertes, el IVA, las bencinas, muchos más. Y uno siente que paga harto. En Francia, cuando yo discuto con mis amigos galos, con los cuales tengo muy buenos vínculos ancestrales, ellos se quejan que la carga es alta de impuestos. Sin embargo, cuando uno los conoce, el retorno de ellos es también, como diría mi amigo Ricardo, muy potente. Es decir, tienen salud y educación de primera calidad gratis, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá uno tiene la sensación a veces, yo lo puedo decir así, no sé si me equivoco, pero es como un pago solidario país, porque aparentemente a mí por lo menos siento que reditúo poco, la proporción es como injusta. ¿Qué me puedes comentar al respecto de eso? ¿Es como válida mi inquietud así general? Bueno, yo creo que muchos sentimos que primero hay muy poca información sobre cómo el Estado gasta nuestros impuestos, y esto debería ser una cosa transparente e informado. Y segundo, que hay muchas fallas en el funcionamiento del Estado. Entonces, el Estado tiene plata al final, pero la plata se va enredando entre los dedos y llega poco
a la persona, ¿no? Esto llega poco al enfermo, al estudiante, o llega poco a generar la seguridad pública que tanto echamos de menos. Yo creo que la Constitución puede ayudar en algo en eso, ¿no? Puede ayudar en la medida que tengamos una Constitución que nos dé más poder de decisión, más libertad a las personas y ponga más límites y más obligaciones a los políticos. Y eso es lo que a mí me motiva. ¿Y cómo? Por ejemplo, yo creo que es muy importante que tengamos derechos sociales que nos den protección, pero que tengamos derecho a elegir entre proveedores privados, estatales o fundaciones, y que en la medida que haya más competencia, podamos entonces generar, o sea, podamos obtener mejores servicios del Estado. O sea, el Estado lo que tiene que hacer es financiar a las personas que no tienen capacidad de elegir por sí mismos, pero no elegir por ellas. Como en educación, ¿no es cierto?, que el Estado entrega una subvención y entonces las personas pueden elegir un colegio subvencionado o un colegio municipal o un colegio público. Lo mismo debería ocurrir en salud, lo mismo debería ocurrir. Y eso entonces debería permitirnos obtener mejor servicio por los impuestos que pagamos todos, porque incluso la persona que trabaja informal y que no paga impuesto a la renta, por supuesto, pero sí paga IVA. O sea que todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho a exigir entonces un mejor servicio. Oye, Bernardo, estamos conversando con el economista Bernardo Fontaine, candidato a la constituyente. 2 preguntas en una. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que hay que ir a defender con mucha fuerza en esta nueva constitución? ¿Y realmente crees tú que de esta constituyente va a salir algo mejor de lo que teníamos? Porque para algo se hacen los cambios, para tener algo mejor, no para tener algo peor. Yo veo que es tan dispar cuando uno escucha a los distintos candidatos, las cosas que van a buscar ahí en la Constitución, que no estoy medio pesimista con respecto al ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, pues hay muchas listas del viejo Pascuero dando vueltas de distintos candidatos constituyentes, ¿no? Pero mira, yo creo que hay muchas cosas que rescatar de la Constitución actual y de la sociedad actual, porque lo primero que yo diría es que aquí no estamos discutiendo una Constitución en realidad, sino que mucho más que eso, estamos discutiendo en qué sociedad vamos a vivir, cuál va a ser nuestro modo de vida, cuáles van a ser nuestros valores, porque lo que hay sectores de la ultraizquierda que están cuestionándolo todo, mucho más allá de la Constitución misma. Y creo entonces que es muy importante, mantener una serie de cosas, obviamente la defensa de la vida, todos los derechos fundamentales, que haya un sistema democrático, que haya independencia de los poderes, que, en fin, que haya voto, que sea una serie de cosas principales. Pero a mí me preocupa mucho la parte económica, porque creo que ahí está como el 70% de la discusión, más candente. Y en esa materia es fundamental que haya un derecho a emprender y a trabajar libremente. Eso pasa porque el Estado no discrimine. Desde Nicolás Izaguirre para allá, hacia la extrema izquierda, oigo siempre voces, incluso lo he oído de candidatos demócratas cristianos a la constituyente, de que el Estado debería poder privilegiar sus empresas, o privilegiar una empresa privada versus otra porque tiene mayor valor agregado, o por alguna razón que le gusta al político de turno. Yo creo que eso no podemos aceptarlo los emprendedores, ¿no? Yo soy emprendedor también, y yo no quiero necesitar un amigo político para que me vaya bien. Así como que país que no tenga discriminación ni social, ni cultural, ni étnica, ni legal, etcétera, no puede haber discriminación económica tampoco. Eso yo creo que es una cosa muy importante. También necesitamos que haya una propiedad privada con una garantía tal como la que hay hoy día. Yo no veo que hoy día haya voces que quieran expropiar, como lo hizo Salud, pero sí hay voces como la de Jadwe, digamos, ¿no es cierto?, o como la incluso candidato demócrata cristiano, que dicen, oye, la indemnización, o el propio Fernando Atria, que es candidato constituyente, la indemnización no tiene que ser el valor de mercado, sino que la indemnización que fije el Congreso. Entonces ahí le estaríamos dando poder a los políticos para definir cuál es el valor a pagar por una indemnización de una expropiación, en vez de ponerle el límite y la obligación de que tienen que pagar el valor de mercado, que es lo que yo postulo. A ver, es que ahí hay cosas muy fundamentales, a mi juicio,
También del tema de los fondos de pensiones, ¿no es cierto? Los fondos de pensiones tienen que estar cubiertos por las cuentas nuestras, como afiliados de la AFP, tienen que estar cubiertas por la garantía del derecho de propiedad. Y lo digo porque hay un proyecto hace 2 años, desde la DC hasta el Partido Comunista, en el Senado, de una reforma constitucional para nacionalizar, es decir, confiscar los fondos de pensiones, llevarlos al Estado y que nosotros no tengamos nunca más propiedad sobre nuestros ahorros. Así que estos son temas que están ahí, muy en discusión. También hay que revisar el sistema político, el sistema electoral. Yo creo que hay que eliminar los diputados del 1%, en fin, hay muchos temas, ¿no? Pero creo que vamos a tener una discusión grande en eso y en los derechos sociales. Los derechos sociales, como te digo, a mí me parece que es fundamental que exista derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones, que tienen que dar seguridad para que haya un cierto mínimo de estándar de vida garantizado, pero tenemos que tener derecho a elegir quién nos provee el respectivo servicio, la respectiva atención, que no estemos forzados a un mal servicio del Estado o a un mal servicio privado, sino que podamos elegir. Y también tenemos, yo creo, que priorizar. A mí me parece que no somos capaces como país de dar la lista Pascuero completa, la lista del viejo Pascuero completo. O sea, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la Constitución es decir, mire, aquí en Chile, por supuesto que tiene que haber un mínimo de vivienda, un cierto estándar de vivienda, educación, de salud y de pensiones, pero tenemos que elegir entre esos 4, que me parece que son los derechos sociales más importantes, ¿cuál vamos a priorizar? Porque a mí me gustaría dado que tenemos restricción de recursos, que este es un país de ingreso medio, esto no es un país, no es Alemania, no es Europa, no es la OCDE, estamos de colados en la OCDE nomás. Entonces necesitamos priorizar, decir, ok, por un acuerdo social, en Chile vamos a preocuparnos de la salud, y esa va a ser nuestra primera prioridad, y vamos a poner todas las cartas ahí. O la educación, no sé, habrá que discutirlo. Pero a mí me parece que es súper importante establecer un derecho social en el cual el Estado le va vamos a concentrar todos los esfuerzos y no desperdigarnos en que vamos a tener miles de derechos que vamos a entregar a media y algunos ni siquiera se van a poder entregar porque no hay plata. ¿Y qué pasa cuando uno deja consagrados los derechos en la Constitución y después no hay recursos para cumplirlo? Perfectamente podríamos tener una judicialización gigantesca de millones de chilenos pidiendo que la justicia le indemnice porque el Estado no le cumple derechos que están garantizados en la Constitución. Ahí hay un tema, ¿o no? Claro. En el fondo que hay un tremendo riesgo que la Constitución rasque donde no pica. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, porque si la Constitución llena de derechos y esos derechos después no hay cómo llevarlos a la práctica, porque no, o por 2 razones. 1, porque el Estado no tiene la plata para hacerlo, y 2, porque no tiene la capacidad de gestión de hacerlo, esto va a generar una tremenda desilusión. Y entonces, en lugar de que la nueva Constitución sirva para calmar los ánimos, va a exacerbar una crisis social nueva. Y la otra alternativa es que si los derechos sociales quedan todos garantizados de forma tal de que se pueda, que cada uno de nosotros como ciudadanos pueda ir a un tribunal a demandar al Estado porque no nos entrega lo que nosotros queremos, eso, que ya es un camino que recorrió Colombia, es fatal, porque esto significa que se pierde totalmente el control del presupuesto. Cada juez empieza a definir quién tiene que recibir una operación y quién no, y en qué calidad, y cómo se gasta la plata del Estado. Entonces terminan los jueces gobernando y no los presidentes o los parlamentarios, los ministros. Y no hay ninguna forma de cuadrar el presupuesto. Bueno, de hecho, Colombia ha tenido un aumento de la deuda gigante y finalmente tuvo que cambiar su constitución y limitar enormemente la judicialización, que también además es injusta, porque ¿quiénes van a ir a los tribunales a reclamar un derecho social? No los más pobres no pueden contratar un abogado, van a ir los que tienen ingresos, que sí van a poder ir a pagar un abogado y hacer un juicio. Bernardo, tenemos que hacer la última pausa y regresamos. Michelle Mech, la última pregunta a la vuelta de la pausa. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Muy bien, como ustedes saben, este bloque es bien cortito, así que Michel, rápidamente, para ir ya cerrando con Bernardo. No, yo quisiera solamente, cortito, como dices tú, qué importante cuando uno escucha al profesor Fontaine elegir a constituyente, como el profesor Bernardo Fontaine, a políticos en general calificados, sensatos, para determinar los destinos de nuestro maravilloso país los próximos 40 años. Yo invito a la gente a leer, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que el profesor Fontaine va a compartir conmigo lo que pasa con los vecinos, como Argentina, por ejemplo, una tremenda expotencia, gran país por equivocarse, cómo están ahora. Y a Perú, hoy día, sumido en un cuasi desastre, diría yo, tan maravilloso país culturalmente, pero con una crisis política, económica y con un candidato como este señor Castillo, que por lo que he escuchado es catastrófico, una persona no instruida, poco calificada y que lidera. Déjame contarte, Michel, a propósito de lo que estáis diciendo, qué bueno que la gente lo sepa. Un periodista entrevista a Castillo y le dice que él quiere poner un 70% de impuesto a las mineras. Entonces, ¿cómo lo haría? Le dice, no, de cada 100, no sé, ¿cuál es la moneda de Perú en este minuto? Sol. El sol. De cada 100 soles que saque la minera, que pague 70 soles al país. Y le dice el periodista, pero de 70 soles de la utilidad, de cada 100, no, de la venta, le dice. O sea, una persona que quiere ser presidente de la República y dice que cada 100 soles de venta tiene que dejar 70, es no saber nada, de una ignorancia gigantesca, y está lleno de esa gente en nuestro país. Así que es que no hay para qué mirar al Perú, está lleno de esa gente que promete unas cosas increíbles, como la promesa, por ejemplo, de Pamela Giles de que ya si es presidenta va a devolver los fondos de la AFP. Así que yo también adhiero a que ojalá hayan técnicos y gente que responsable en esta constituyente para que ayuden a los que no saben y sean elegidos a dirigirlo un poquito. Bernardo. Mira, yo le agradezco la palabra la de Michel, y quiero aprovechar de decir que lo que él dice tiene toda la razón. Ese es el riesgo que tenemos en Chile. Aquí hay un grupo desde la ultraizquierda, aparte incluso del Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, que abrazan en el fondo el régimen Kirchner. Y lo que a ellos les gustaría es que hubiera un poder político que tuviera una enorme capacidad de intervenir en la economía, en la vida de las personas, y para poder regalar bonos y crear una clientela de votos, comprar votos. Y la Pamela Giles es el mejor exponente, ya se siente la Cristina Kirchner chilena. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo es construir una plataforma política a través de ir comprando, entre comillas, votos. Y ese es el riesgo fundamental que tenemos. Por eso tenemos que cambiar el sistema electoral, para que tener menos parlamentarios y que sean elegidos con votos importantes, que un sistema electoral además que sea más mayoritario, que genere parlamentarios que estén más, que sean más moderados, que apunten al acuerdo, al centro, no que sean divergentes y que se vayan a los extremos. Y también necesitamos en la Constitución una norma que castigue a cualquier autoridad que viole la Constitución, porque aquí todos los días en el Congreso andan jugando a redactar la Constitución, ¿no es cierto? Como ellos no pueden redactarla porque lo va a redactar la Convención, están todos los diputados y senadores haciendo reformas constitucionales para jugar a redactar la Constitución. Eso no puede ser, y pasando por arriba de todo lo que está escrito y todas las normas. Y la Constitución son las reglas del juego. Es como si uno juega fútbol y de repente un equipo decide, digamos, meter goles con la mano. No, eso no se puede, digamos, por muy buena idea que sea. Entonces es muy importante castigar a los autoridades que actúen a futuro fuera de la Constitución. Y también es importante ponerle otra exigencia. Tú me preguntaste cuáles eran las cosas más fundamentales. Yo creo que hay otra cosa más fundamental de la Constitución que olvidé mencionar, que es introducir un nuevo derecho, es el derecho a la seguridad pública, que permita a los ciudadanos ir de recursos de protección para exigir sanciones al ministro de Estado, a los parlamentarios, al jefe de policía, a los jueces, a los fiscales,
que no cumplan con la Constitución en el sentido de entregar seguridad pública. Cuando hay una falla sistémica del Estado, como es en la Plaza Baquedano, como es en la Araucanía y en poblaciones capturadas por el narcotráfico. Los vecinos de Plaza Italia y todos los habitantes de la Araucanía van a llenar los tribunales según esta norma. Bernardo Fontaine, qué bueno haberte tenido, qué bueno que la gente conozca a un técnico que está postulando, una persona que no postula por lucas, porque la verdad sabemos perfectamente que en el sector privado a ti te va mejor de lo que puedas ganar como constituyente, pero que estás dispuesto ahí a defender ideas. A mí me gusta mucho eso, así que ojalá que te vaya bien, mucha suerte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y voten, porque esta es la elección más importante que vamos a tener en los próximos 40 años. Así es. Ricardo, saludos cariñosos. Solo agradecer a Bernardo, desearle el mayor de los éxitos. Él está haciendo una quijotada, como efectivamente se llama cuando uno va contra los molinos de viento. Yo espero que tengas éxito de verdad y que logres, con tu aporte, con tu conocimiento y con tu trayectoria, encauzar las cosas, porque vemos, y yo espero, a pesar de que soy un optimista empedernido y espero en esta estar equivocado, creo que se nos vienen tiempos complicados, no, fíjate, por los emprendedores, no, por los políticos. Yo creo que los políticos aquí, muchos, y fundamentalmente los políticos recalcitrantes, que no ven la evidencia de la historia, nos pueden llevar por un mal camino. Espero estar equivocado. Y gracias por tu aporte infinito. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Michelle. gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo y quedo emocionado y galvanizado para seguir luchando. Gracias. Si Dios quiere, nos encontramos con ustedes, queridos amigos, mañana. Que Dios los bendiga.